Bendito Padre, te damos muchas gracias porque pues estamos reunidos para escuchar tu palabra. Te pedimos que tú guíes a Miguel y abras nuestros corazones, Padre, para escuchar, para discernir, para poder recibir como debemos recibir tu palabra, Señor, y que tú nos hagas ver y entender muy claramente para que podamos compartir con otras personas tu gran amor, Señor, lo que hiciste tú en el Calvario por nosotros y el trabajo que hace en nuestras vidas, Padre. Te pedimos que nos uses con la gente alrededor de nosotros y también te pedimos que todas las personas que ya están por incluirse en esta plática lo puedan hacer, que no haya problemas tecnológicos y que se conecten ahorita bien a tiempo. Ya se ve que están conectando varios y pues muchas gracias, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y así, sin lugar a dudas, este es un tema un poco difícil, pero yo creo que nos aclara muchas cosas de, por ejemplo, por qué nacemos ya con la sentencia y todo eso que hemos estado viendo. Y ahorita vamos a continuar con el mismo tema, pero sí es muy importante que no se queden con ninguna duda porque el día de mañana alguien les puede preguntar, pero el hecho de saber justifica a Dios, de poder explicar justifica a Dios. Cuando uno no sabe el por qué todos los seres humanos nacen en pecado, pues es muy difícil dar una respuesta. Puedes dar una respuesta que sea una idea tuya o para salir del paso. Sin embargo, pues no quiere decir que es doctrinal y nuestra parte como creyentes, si estamos sobre todo compartiendo el Evangelio con las demás personas, tenemos que tener muy claros estos conceptos. Este es precisamente la doctrina. Entonces, bueno, vamos a continuar. Podríamos llamar eh, eh, a esta continuación, el hombre nace en corrupción. Entonces, ya habíamos hablado que la pena del pecado de Adán, como representante de la humanidad, se traduce, se transmitió a toda su descendencia, pero además la muerte. O sea, fue el pecado, la muerte y la corrupción moral. O sea que por eso es que como seres humanos se nos incita, o sea, el pecado nos incita, porque de alguna manera moralmente estamos corrompidos. El estado original era un estado de justicia y cuando viene la caída llegamos a ser, como seres humanos desde Adán, criaturas corruptas. Entonces, cada uno de los descendientes de Adán, por lo tanto, no solamente queda bajo sentencia de muerte, sino también nace moralmente corrupto e inclinado a la maldad. Recuerden, Pablo mismo aclara, ahorita más adelante vamos a repetir este versículo, pero lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal está en. Pues precisamente en este análisis del capítulo 7 de esta exposición de Pablo nos hace ver y encuadra perfectamente con el punto que nosotros estamos viendo. Hay no nada más vamos a morir, también heredamos el pecado de Adán, porque él es representante de la humanidad, solo para repetir, para que nos quede claro, pero también moralmente somos corruptos, inclinamos a la maldad, por eso el pecado nos seduce, nos llama, y aún como creyentes tenemos que luchar con esto y la fuerza interior va a ser producto de la obediencia y de darle el control del Espíritu Santo a nuestra vida para poder obtener esta victoria, pero sí, poco a poquito, como creyentes vamos a ir teniendo esa victoria si somos obedientes, si nos sometemos a Dios y dependemos de Cristo. Entonces, si cada uno de nosotros puede notar en su experiencia diaria o como humanidad, precisamente esta corrupción, que es una característica inherente e arraigada profundamente en el corazón. ¿Por qué creen ustedes que dice la escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso? ¿Quién lo que no conocerá?
porque esta característica está arraigada en el corazón. Y dentro de la historia humana, dentro de la literatura secular, de la filosofía y de las religiones, abundan ilustraciones de la lucha de los hombres a través de los tiempos con su propia corrupción, con su propia maldad, contra su propensión a la maldad. Por ejemplo, cuando nosotros cometemos un error y queremos cambiar, y a mí siempre me gusta usar este ejemplo de las promesas de Año Nuevo. Uno puede en diciembre decir, yo era entrante, me pongo a dieta, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero pasan unos pocos días y vuelve uno a lo mismo. Hiciste algo malo, te dolió, ofendiste a una persona, hiciste sufrir a una persona amada, dices, ya no voy a hacer así, pero en un momento de ira, en un momento de descontrol, vuelves a lo mismo. Y entonces aquí es donde precisamente viene esa angustia que no nos permite vivir bien o que nos llena de sentimientos de culpa y también nos impide relacionarnos con nuestro prójimo de una forma adecuada, precisamente por la realidad de nuestra condición caída. Entonces, confirmando lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, frases o pasajes como este son importantes y con eso podemos nosotros entender la profundidad de la corrupción que hay en nosotros. La palabra que se usa y viene del latín se llama depravidad total. Y esta palabra depravidad proviene precisamente, como decía, del latín y quiere decir torcido o pervertido. O sea, se traduce como depravación, pero en realidad es depravidad y es torcido o pervertido. Todos nosotros de alguna manera estamos así. Muchas veces nosotros no hemos cometido actos tan severos como otras personas, pero pueden ser circunstancias, el tiempo, una situación que nos llevará a lo mismo, porque de alguna manera todos estamos corruptos, todos estamos pervertidos interiormente. Y, lógico, caímos de nuestro estado de justicia que tenía Adán. Y, y esto se ha seguido avanzando. Recuerden, pecado añade pecado. Luego viene lo aprendido por nuestros padres, así como en el libro de Éxodo, Jesús dice que las culpas de los padres recaerán sobre los hijos, no porque Dios en un sentido castiga a los hijos por los padres, porque en Ezequiel dije que cada uno morirá por su pecado. No, no se le imputarán al hijo los pecados del padre, ni al padre los pecados del hijo. El impío morirá por su maldad. Cuando dije, entonces, aclarando, cuando Jesús, bueno, cuando en el Éxodo Dios le dice a Moisés que las culpas recaerán sobre los hijos, es porque los hijos aprenden a hacer lo que los padres hacen. Entonces, nosotros podemos a través de generación tras generación aprender este tipo de conductas que para nosotros luego pueden ser muy naturales. Y cuando venimos a Cristo, hay muy cosas que son naturales, pero pueden ser ofensivas para otros, o que no nos damos cuenta, pero sí estamos nosotros usando ya una forma pervertida en nuestra conducta, como el enojo, como el gritarle a las personas, etcétera. O sea, la depravidad total es radical. O sea, recuerden, el pecado añade pecado y nos lleva al extremo de todas las cosas. Entonces, la depravidad total no significa, y este es un punto, vamos a ver varios puntos, que la imagen de Dios en el hombre haya sido totalmente perdida en la caída. Nosotros a veces también tenemos estas dudas. Bueno, ¿qué parte me queda si yo ya soy una persona caída? Por ejemplo, en Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, aquí en Génesis 9:6 todavía dice, a imagen de Dios es hecho el hombre. Y en 1 Corintios dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. O sea, esa imagen en un sentido no la hemos perdido. Santiago
Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, todavía en el Nuevo Testamento se habla de esta semejanza, ¿sí? Entonces, cuando se habla de la imagen de Dios, en un sentido, es que aún se encuentra en cada hombre. Ahora, tampoco no es que el hombre no tenga ningún conocimiento de la persona y voluntad de Dios. Por supuesto que todos lo tenemos naturalmente. Recuerden que nuestra conciencia tiene escrita la ley de Dios, ¿sí? Pero nosotros sí podemos voluntariamente aceptar la verdad de Dios o rechazarla. Más culpables nos hacemos cuando ya conocemos más. Recuerden, como Jesús le dice a los fariseos, nosotros somos descendencia de Adán y no somos pecadores. Y prácticamente conocemos la ley. Jesús les dice, por cuanto esto decís, su pecado permanece. Porque conociendo la ley y pecando, pues ya estaban ellos prácticamente rechazando la verdad de Dios. Entonces, este conocimiento de la verdad de Dios es una realidad que todos traemos y no se quita. Puede uno cauterizar la conciencia, pero no se quita. Por ejemplo, en Romanos 1:30 dice, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Esa es la naturaleza del ser humano. Y el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por tanto, con el conocimiento de la palabra de Dios y no seguirlo nos lleva a detener la injusticia. Por eso ya con nosotros como creyentes es tan importante que vivir de acuerdo a lo que Dios nos revela, someternos a la voluntad de Dios, negarnos, o así que tomar nuestra cruz cada día. Recuerden lo que dijo Jesús, el que no toma su cruz cada día no puede ser mi discípulo. En Lucas 9:62, ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, tampoco no es que el hombre no posea una conciencia que sea totalmente insensible al bien y al mal. Todos sabemos cuándo hacemos lo malo. Eso nos lo aclara Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en la conciencia, en su conciencia y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí está, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, o sea, grabada, dando testimonio su conciencia. Por tanto, aunque una persona ignore las escrituras, tiene una conciencia y la conciencia está estructurada de acuerdo a la ley moral que prácticamente define el carácter de Dios y la diferencia entre el bien y el mal. Como les decía ahorita, la conciencia sí, a causa de desobediencia y de maldad creciente y dureza de corazón, puede llegar a ser cauterizada, pero nunca va a ser anulada. O sea, no va a ser anulada que el día del juicio Dios va a usar la conciencia para juzgar a los hombres. En 1 Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada su conciencia. Ahí está, ¿no? O sea, sí sucede, pero no nunca anulada. Por eso es tan importante también ya nosotros como creyentes. Cuando ya tenemos el Espíritu Santo es como si una voz se avivara dentro de nosotros. La conciencia es multiplicada a la n potencia porque ya no puede ser lo mismo que cuando éramos incrédulos. Entonces, estudiar la escritura, meditar, obedecer, va a hacer que la voz del Espíritu sea más clara. Este pasaje de Isaías del Antiguo Testamento dice, entonces mis oídos oirán a mis espaldas palabra que diga. Ese es el camino, andad por él. Y no torzáis a la mano derecha ni tampoco echéis a la mano izquierda. ¿Ve? Cuando la conciencia es guiada por Dios, es clara la voz de Dios. Cuando la rechazamos
Entonces viene la confusión de muchas voces y la confusión causa angustia. Es como si tú estás en uno de esos lugares, ¿no? Vas a una de esas fiestas quinceañeras de las que íbamos antes, ¿no? Y estás en una mesa platicando con las personas, está a todo volumen la música y ni oyes bien o oyes mal, o oyes distorsionado. Luego te da pena decir, oye, no te escuché bien, cosas de ese tipo. O sea, muchas ideas, muchas voces. Cuando rechazamos la voz de Dios, entran en nuestra conciencia y traen confusión para nuestra propia perdición. Pero el hombre sin Dios no tiene esta voz, obviamente. Cuando Dios le habla al ser humano inconverso, es para la conversión. Recuerden, cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo sí le habla al incrédulo para la conversión. Pero una vez que nos convertimos, entra a morar en nuestros corazones y su voz va a ser, reitero, cada día más clara en la medida que crezcamos espiritualmente, en la medida de la obediencia. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Efesios dice, eh, eh, fortaleciendo con poder en el ser interior por medio de su espíritu, pero es en Efesios, ¿eh? Eso que creo que eso dice. Fortaleciendo con poder en el ser interior por su espíritu, capítulo 3 creo que 5. Fortaleciendo con poder en su ser interior por su espíritu. Que, lo repito para que quede claro. El espíritu nos va fortaleciendo y cada vez que obedecemos tenemos más fuerza para obedecer lo siguiente y para entender lo que Dios quiere hacernos entender de su palabra. Recuerden, la palabra de Dios no nada más es el aspecto literal que nosotros vemos cada día cuando leemos la Biblia, sino es un libro espiritual tan profundo que es infinito. ¿Por qué es infinito? Porque Jesús es la palabra. Por tanto, nuestra comprensión espiritual de la palabra va a ser para siempre. Vamos a seguir avanzando y va a ser de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual. Ahorita en vida y cuando ya estemos totalmente hechos a la semejanza de Cristo, para siempre, aunque ahí vamos a entender mucho más, pero Dios es infinito, nunca vamos a poder. Pero cada día, cada año, cada siglo, cada milenio vamos a estar diciendo, ahora no había entendido bien esto, ahora lo comprendo mejor y así nos vamos a ir. Así de profunda es la palabra. Por tanto, el que vive superficialmente una relación con Dios, pues se queda siempre navegando en la superficie y no entiende las verdades profundas. Y Dios quiere llevarnos a las verdades profundas, que son las que nos cambian de esencia y las que nos permiten ayudar a otros a entender los misterios de la palabra de Dios, revelados ahora por nosotros en este siglo, o sea, el siglo de la iglesia, a partir de Cristo, por el Espíritu Santo. Ahora, Dios, o sea, el hombre, o sea, no es capaz de demostrar virtud, ¿sí? Hay personas que aman a sus familias, que sacrifican sus vidas para salvar a otros y que hacen grandes obras de generosidad. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, ¿no? Dice, pudiera ser que uno osara morir por el bueno, pero eso no vale de nada. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el 5:5, y el 5:4. Entonces, hay personas mejores que otras en un sentido, pero eso no las hace infalibles. O sea, los seres humanos somos capaces de amar, de servir. Acuérdense de aquel hombre que en la parábola de Jesús es asaltado y llega uno, un fariseo y no hace caso, llega un levita y no hace caso, llega un gentil y fue movido a misericordia y atiende a la persona que está asaltada. O sea, esto podríamos decir es un hombre bueno, pero no quiere decir que la salvación sea. Ahora, tiene que ser por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Como paréntesis. Un hombre lleno de maldad
a un hombre que no está tan lleno de maldad, sino que sirve a su prójimo, que hace lo mejor por su familia, que es honesto, que es honrado, que le es más fácil entender porque su corazón no está tan corrupto. Sí es pecador, sí va al infierno, pero no está tan endurecido su corazón. Aunque para que nosotros podamos ser salvos, Dios tiene que cambiar primero nuestro corazón. Eso sí ya lo teníamos claro. Tú no podrías arrepentirte si Dios no cambió tu corazón antes. Nunca se te olvide eso. Cuando nosotros nos arrepentimos porque Dios ya cambió el corazón y entonces, después del arrepentimiento, donde mataste o sepultaste tu orgullo, lo humillaste, viene la fe que salva. Tanto el arrepentimiento como la fe, reitero, son un don de Dios. Pero para poder entender, Dios primero cambia tu corazón. Es lo primero que pasa en la salvación. Dios cambia tu corazón. Por eso puedes entender. Sin Dios nadie podría entender. Recuerden, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, sí se puede reconocer que hay seres capaces de amar a otros, de servir a su patria y aún de llevar a cabo obras religiosas. Sí los hay, pero no, eso no los salva. Bien, punto número 5. Que todos los hombres sean tan inmorales o depravados como podrían ser, que todos los hombres sean igualmente inmorales o que todos los hombres se entreguen a cada forma de maldad que existe. No todos los hombres son delincuentes, no todos son secuestradores, no todos son asesinos, no todos son fornicarios, pero todos, como decía yo al principio del estudio, somos capaces de tales cosas. Todos somos capaces. Solo son muchas veces las circunstancias o la oportunidad, como muchos dicen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos refrena el pecado? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Entonces, ¿qué significa la depravidad total? Que la imagen de Dios en el hombre ha sido desfigurada y que la corrupción moral ha contaminado a la persona entera. ¿Sí? Eso es lo que hace la depravación en el ser humano. Afecta todo su ser. Primero, afecta el cuerpo. Les voy a decir el pasaje que es de Romanos. Son varios, ahorita les digo cuáles son las citas. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Luego el 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjense qué importante el saber, primero, que nuestro cuerpo es afectado. En el momento de la conversión, como dice Romanos 6:6, el viejo hombre ya fue sepultado. Entonces tú dices, bueno, y lo hemos aclarado, pero vale la pena recordarlo. Y entonces, ¿por qué el Nuevo Testamento habla de la carne? Si en Romanos 6:6 dice que el viejo hombre ya fue sepultado, ¿por qué habla de la carne? Es que nosotros tenemos una naturaleza humana, ¿sí? El viejo hombre con sus vicios fue sepultado, pero seguimos teniendo la naturaleza humana y esa naturaleza humana es influenciable por el pecado, por el mundo, por la maldad, por la seducción y por muchas cosas. La diferencia es Dios en ti, o sea, el Espíritu Santo en ti, que es el que te va a ayudar. Por eso es lo que dice Romanos 8:13,
porque si vivís conforme a la carne, o sea, bajo tus impulsos, etcétera, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está la clave. Someternos a Dios, el Espíritu va a hacer que tengamos victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la carne. Luego, también afecta, dijimos ahorita, el cuerpo. Seguimos. También afecta la razón. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, el hombre perdió la razón. Por eso vemos a tanta gente actuando por impulsos. Lo vemos cada día cuando salimos al tráfico. Los peatones se atraviesan, los ciclistas atentan contra su vida por cómo manejan, no se diga los motociclistas. Un carro ve que no pasa y se aventura aunque vaya a bloquear al otro sentido. O sea, no hay razón. Nosotros vivimos precisamente en una declinación moral, pero eso es consecuencia de que el pecado ha ido avanzando. Luego, 2 Corintios 3, 14 y 15, que dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo descubierto, el cual por Cristo es quitado cuando nos convertimos. 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿De quiénes? De los judíos, de los incrédulos. Luego el 4:4 de 2 Corintios dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, además de todo, el sistema de pensamiento de este mundo está estructurado e ideado por el diablo, por Satanás. Por eso la escritura dice que el mundo entero está bajo el maligno, bajo la influencia de su filosofía. Y aunque nosotros no lo percibamos, está en todos lados. Solo la luz del Evangelio, solo la luz de la palabra, solo la libertad del Espíritu actuando en nosotros nos puede liberar de este entendimiento embotado. Por eso es que Dios al momento de nacer nos da la mente de Cristo. Nos da un sistema de pensamiento nuevo con estructura nueva. Qué triste es que nosotros, habiendo nacido de nuevo, volvamos a lo antiguo. Eso pasó en muchas de las iglesias del Nuevo Testamento. Por eso Pablo un día le tiene que decir, Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Vemos a Moisés cuando saca a Israel con tantos milagros, y luego se les manifiesta a Dios en el monte Moriah, que es el mismo del monte Oreb, etcétera. Y cómo se va Moisés a recibir las tablas del pacto, y dicen todos, le dicen a Aarón, oye, este Moisés, ¿quién sabe qué le pasó? Haz los dioses en Egipto, ¿no? Y Aarón, que no tenía un carácter todavía, ¿qué hizo? Pues pasen los arillos y etcétera de las mujeres y hace un becerro. O sea, falta de carácter que a la larga le afectó a él también. ¿Pero qué fue? Falta de carácter, falta de luz en ese momento. Y Moisés tiene que abogar porque Dios dice, voy a destruir este pueblo y una gran nación. No, Señor, ten misericordia. Bueno, recuerda, Dios determina muchas veces y la oración, así como la de Abraham por Sodoma y Gomorra y Seboín, intercedió. Y entonces de la justicia, Dios pasó a la misericordia.
Muchas veces en nuestras oraciones, por ejemplo, intercedemos por una persona y Dios ya determinó juzgarla y por nuestras oraciones pasa a la misericordia. Por eso nunca debemos dejar de orar y de creer que Dios sí puede cambiar de parecer, no que se equivoca, cambia de parecer y definitivamente siempre es de la justicia a la misericordia cuando intercedemos por alguien. En Efesios 4, del 17 al 19 dice, esto pues digo, y no quiero en el Señor que ya no, perdón, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Ven ustedes? Perdieron la razón. Cuando un creyente peca y se deja llevar por el pecado, pierde la razón. ¿Y qué cosa afecta también todo esto? Punto siguiente. Las emociones. Romanos 1, 26 y 27. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahí está, ven ustedes. Afecta las emociones. Si te dejas llevar por las emociones, por eso Dios siempre nos lleva a esperar, por ejemplo, en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Porque cuando tú primero acudes a Dios y depositas en Él un deseo, una necesidad, etcétera, cuando lo depositas en Él se quita el afán de tu vida. Y entonces ya puedes ver con claridad que Dios te dice sí, no o todavía no. Pero ¿qué pasa si las emociones te llevan? Te llevan a tomar tu vida insensato. Perdón, en tus manos. Te llevan a tomar tu vida en tus manos y a cometer acciones que a la larga van a traer dolor y sufrimiento en tu vida. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que crucifiquemos nuestros deseos. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. O sea, siempre va a haber luchas entre hacer la voluntad de la movida por las emociones, por el principio del deseo, del placer, de la autosatisfacción, que la voluntad de Dios que muchas veces parece un sacrificio. Pero la voluntad de Dios siempre nos libera y nos lleva a lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Pero creemos eso. Si lo creyéramos, siempre haríamos la voluntad de Dios. Pero ese pecado nos seduce, nos cautiva y afecta nuestras emociones. ¿Cómo abates las emociones? Sometiéndote a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos de 2 al 4 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. A esto nos llevan las emociones. Fíjense que la lista es muy grande y muy grave, ¿no? Primero, lo más impactante es amadores de sí mismos. Pues sí, cuando tú eres, o sea, no es lo mismo que tú apropies el amor de Dios
y aprendas a verte como Dios te ve, entonces ese es correcto, a que tus deseos y tus impulsos y tu egoísmo los pongas aunque afectes a los demás. Ese es egoísmo. ¿Sí? Es muy importante diferenciar que cuando tú como creyente apropias del amor de Dios, vas a ser como Cristo. ¿Cómo era Cristo? Dios amó y dio. Así es el Hijo de Dios. Va a amar y dar. El que no es hijo de Dios trata de acumular, de retener y no importa a quién afecte. Porque su vacío, como no tiene a Dios, es del tamaño de Dios y con nada lo puede llenar. Por eso los ricos son más avaros cada día. Quieren más, más, más. Muchas personas ya tienen lo suficiente para que 4 o 5 generaciones vivan sin ninguna necesidad de dinero. Pero ahí los vemos, trabajando incansablemente, perdiéndose de muchas. ¿Por qué? Porque tienen un ídolo, el amor al dinero. También afecta, el siguiente punto, la voluntad. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis llamados. Luego 7:14 y 15, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bien, ahí está la otra parte de Pablo, ¿verdad? Yo soy espiritual, yo soy carnal. Por eso, en Gálatas también te dice, si vivís conforme a la carne, Gálatas 5, ¿no? Si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí está la clave. Es difícil negar las cosas que te están atrayendo, que te están seduciendo, pero someter tu voluntad a la voluntad de Dios es lo que te va a liberar y te va a llevar a los delicados pactos, como dice el Salmo 23, donde puedas descansar. Te va a llevar a las aguas de reposo, que son las promesas, donde Él te pastoreará. ¿Ven ustedes? Entonces, el segundo punto, y afuera de esto, dice que el hombre nace con una propensión y inclinación hacia el pecado. Ahí está, ¿no? Todos los hombres somos capaces de la más grande maldad, los crímenes más indecibles e inimaginables, y las perversiones más vergonzosas. Yo recuerdo que una vez una persona me platicó, no, dice, es que era un obrero de una casa que yo estaba vendiendo ahí en la colonia Santa María la Ribera. ¿No? Y me platicó, dice, es que nos emborrachamos mi compadre y yo, y de repente yo me di cuenta que tenía mi machete con sangre. O sea, imagínate tú, y me lo estaba platicando, ¿no? Bueno, yo le hablé obviamente del arrepentimiento y todo, pero, o sea, ¿cómo está en el hombre la inclinación? Como yo decía hace rato, como decíamos hace rato. Solo es la oportunidad lo que nos hace diferentes a otros que sí cometen. Por eso es que nunca debemos de confiar en nosotros, sino solo en lo que Dios dice en su palabra. Punto siguiente, el número 3, que todo lo que los hombres hacen está contaminado por su propia corrupción moral. Y aquí este punto es muy claro, porque recordaremos esta parte del Sermón del Monte, del capítulo 7 de Mateo, que dice que el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. ¿Se acuerdan que yo muchas veces les he comentado que el árbol bueno es Jesucristo y el árbol malo es el ser humano en su naturaleza? Por eso las obras que van a prevalecer a la eternidad son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No son nuestras obras, son las obras de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre tiene
su propia corrupción moral. Entonces, la corrupción moral y el pecado del hombre se extienden a sus obras más inimaginables e incomiables. Nos lo dice Isaías 64:6, que la mayoría lo conoce. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así son las justicias de los seres humanos. Por eso cuando en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, cuando lean esta parte, ustedes deben de pensar, mi justicia, no la mía, sino la de Cristo. ¿En ustedes? ¿Cómo vas a vivir en la justicia de Cristo? Siguiendo los pasos de Cristo, siendo obediente a lo que Dios habla y revela en su palabra. Número 4. Que las obras de los hombres no son el resultado de su amor para con Dios o un deseo de obedecer sus mandamientos. O sea, vemos a Caín y Abel, el ejemplo más claro, ¿no? Caín obedeció y sacrificó un cordero, que era un tipo de Cristo. Se los enseñaron quiénes, Adán y Eva, porque Dios, el primer sacrificio que se menciona en la Biblia es cuando salen del Edén y Dios sacrifica un cordero para cubrirlos de sus pieles. Ahí les dijo él, les habló del Mesías, Salvador. Tanto Caín como Abel lo sabían, les fue transmitido por sus padres, pero ¿qué hizo Caín? No, Dios. Eso es muy fácil. Yo voy a trabajar, voy a sudar, voy a hacer una ofrenda mía, que valga que es mía, y te la voy a ofrecer. Y Abel solo hizo la voluntad de Dios. Y Dios miró, obviamente, con agrado la ofrenda de Abel. Como paréntesis, si alguno recuerda qué quiere decir Abel, frágil y enfermizo. Entonces, pues bueno, en Deuteronomio 6, 4 y 5 Dios dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, por eso es que cuando una persona se arrepiente y nosotros le estamos testificando, tenemos que hacerle ver más que sus propios pecados que son secuela de él, que lo primero que ellos han hecho es que no amaron a Dios como él dice. Jesús también lo confirmó en Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, no hay ser humano que glorifique a Dios en pensamiento, palabra y obra. Todos hemos violado la ley. Y la escritura es muy clara, por ejemplo, en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dime una cosa, en tu día cotidiano, ¿te acuerdas de Dios a veces? Sabemos que ya la mayoría de nosotros, yo creo que todos, damos las gracias por los alimentos, pero sí está en nuestra mente la norma de conducta de que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios, ya que Él merece toda la gloria, porque si hemos sido salvos es por Él, si hemos sido transformados es por Él, si hacemos las obras que Él manda es por Él. Por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Pero ¿cuál es el reproche de Dios? Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Muchas veces nosotros pensamos que merecemos algo. Tú puedes a lo mejor servir a Cristo y decir, voy, hago esto, hago lo otro, y esperas un reconocimiento. Cuando te pase eso en tu vida, mejor piensa en este pasaje, no me acuerdo ahorita la cita, pero cuando hayáis hecho lo que tenías que hacer,
siervo inútil eres, porque lo que tenías que hacer, eso hiciste. No busques la gloria de los hombres, hazlo todo para la gloria de Dios. Si no, obviamente vas a caer en la vana gloria. Y entonces Dios te va a decir, no me has glorificado como Dios ni me has dado gracias. Cuando tu vida, todo lo que eres, yo lo he hecho. Bien. La triste realidad de todo esto es que todos los seres humanos se prefieren a sí mismos antes que a Dios. Qué triste, ¿no? Pero así somos todos nosotros. La autocomplacencia, recuerden que es el origen del pecado. Cuando deberíamos de vivir para agradar a Dios, vivimos para autocomplacernos. Por eso a veces nos es tan difícil discernir o entender la voluntad de Dios o seguirla. Muchas veces nos es clara, pero aunque lo sabemos, vamos hacia las obras que nos separan de Dios y hacia la destrucción. Y vamos a acarrear secuelas. Ejemplo, David con el pecado de Betsabé y Salomón. ¿Quién como Salomón? Que Dios le dio sabiduría más que a todos los hombres del mundo. Que Dios que organizó el reino de una manera inimaginable. No hay reino tan próspero como el reino en las épocas de Salomón. Pero un día pasó de querer glorificar a Dios a glorificarse a sí mismo. Y entonces empezó a dar concesiones a sus esposas que no eran de las hijas de Israel. Y lo corrompió esto. Qué triste, ¿no? ¿Y qué pasó con eso? Trajo secuela a sus descendencias. Lo primero que pasó es que perdió el reino su hijo. Dice 2 Timoteo 3, del 2 al 4, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esta lista está impresionante y deberíamos analizar nuestra vida a la luz de todos estos conceptos. Por lo que todas las obras de generosidad, de heroísmo, de lealtad, de devoción religiosa son el resultado del amor del hombre para con sí mismo, pero no del amor verdadero y sincero para con Dios. Es algo muy importante. Si tu motivación para servir a Dios es autocomplacerte, ya estás desviado, estás viviendo la vanagloria. ¿Cómo podemos vivir nosotros de la manera que Dios quiere? Cuando tenemos presente cada día de nuestra vida todo lo que Dios nos perdonó y de dónde Dios nos sacó. Porque si te acostumbras a vivir en la gracia, automáticamente la vas a menospreciar. Es natural en el ser humano. Vemos a los sacerdotes de Israel. Qué gran privilegio le dio Dios a la descendencia de Aarón de ser los sumos sacerdotes de Israel. Sin embargo, muchos se corrompieron, se cansaron de servir a Dios. Ahora nosotros estamos en lugar de ellos. Dios nos ha dado el privilegio como hijos de Dios de ser sacerdotes de Dios. ¿No? Recuerden, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero imagínate que tú empiezas a decir, qué fastidio esto, y para qué esto o lo otro. Ya me cansa,
lo mismo cada día. Ir a los estudios, por ejemplo, los domingos, mejor me quedo dormido otra media hora. O sea, ¿dónde está tu devoción? O sea, ¿vas a ver a la persona o vas a buscar a Dios? Bien. Si no vas a buscar a Dios, no hay motivación. Entonces, cualquier cosa será buena. Buscarás cualquier pretexto de comodidad y todo. Pero ¿dónde está tu amor a Cristo? Cuando Dios dice que debemos de congregarnos tanto más cuando veamos que aquel día se acerca, como dicen Hebreos, porque necesitamos estimularnos al amor y a las buenas obras, lo que dice el pasaje anterior, estimularnos, compartir, comprender la necesidad que tenemos de Dios. Entonces, ¿hay en ti amor verdadero y sincero para con Dios? Ningún sacrificio humano te costará nada por amor a Cristo. Pero si ya te está costando, no estás amando a Cristo como deberías. Y entonces estás cayendo en algo que ahorita te voy a decir. En Éfeso, en las cartas a las 7 iglesias. Éfeso cumplió, desenmascaraba a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Religiosamente era impecable. Pero ¿cuál fue el reproche de Dios? Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Por tanto, sé pues celoso y arrepiéntete. Pregúntate a ti mismo, ¿dónde está tu amor por Cristo? Porque si no lo amas de esta manera, entramos en el punto 5. La mente del hombre es hostil hacia Dios. No puede sujetarse a la voluntad de Dios y no puede agradar a Dios. ¿Hay hostilidad en tu mente? Romanos 8, 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Recuerden, volvemos a Gálatas. Si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A lo mejor tendríamos que empezar por confesar muchos de estos pecados. Que ignoramos, nos acostumbramos a vivir en ellos y nos hemos perdido el beneficio de apropiar y recibir el amor de Dios. Dios ya claramente te lo dice aquí en el 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por lo que, y vamos al punto 6, la humanidad está inclinada más y más a la corrupción moral. Y que este deterioro es más rápido, o sería más rápido si no fuera por la gracia de Dios, quien detiene la maldad. Recuerden, ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay al quien al presente lo detiene. O sea, Dios, como dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente por nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos van a decir, no, mira, no pasa nada. Vivimos en este mundo, la gente hace lo que quiere y no pasa nada. No pasa nada. Quizás sí dijo la generación antediluviana existente, cuando Moisés se tardó el tiempo de una generación construyendo el arca. No, mira, ya ves, no pasa nada, no pasa nada.
hasta que llegó el día en que vino el diluvio. Pero ya no hubo remedio. Entonces, si el Señor tarda, es porque todavía hay trabajo que hacer. ¿Y quién va a hacer ese trabajo? Su iglesia. Cada creyente que es un sacerdote de Dios. No menosprecies ese privilegio que Dios te ha dado como hijo de Dios. Ser sacerdote. Vean ustedes, cuando Moisés está preparando todo esto de las túnicas y todo, debe que dice, el sacerdote de Dios debe ser impecable. Vestiduras finas, las telas más finas, el efode, lo que cubría el pecho, todo era hecho por artífices inspirados por Dios para dar excelencia al puesto que tenía Aarón y sus hijos. Decía, estos siempre se van a vestir con estas vestiduras. ¿Y qué pasa en esta época? O sea, venir, por ejemplo, al encuentro con Dios, yo veo que ha hecho perder la formalidad a la mayoría de las personas. No porque sea una obligación, no porque sea otra cosa, sino porque venimos con Dios, con el creador del universo. Dios está presente en cada estudio, de una manera sobrenatural. Ya les he dicho, tú puedes decir, yo ya tengo el Espíritu Santo, pero se manifiesta de una manera muy diferente en las reuniones de la iglesia, de cuando nos reunimos en los domingos. ¿De qué te estás perdiendo? O llegas con una actitud, porque no preparaste tu corazón, una actitud de juicio, de reto, de desinterés, de desafío. ¿Dónde está tu espiritualidad? ¿Dónde está tu compromiso con Dios? Porque quienes representamos la iglesia, ¿quiénes somos? Somos nada. Son los siervos que Dios ha escogido para ministrar con tantos defectos como ustedes, pero que Dios nos ha dado una obligación. Y hay de nosotros si no cumplimos, si no tenemos la suficiente entrega, moralidad, preparación para cumplir lo que Dios nos ha encomendado. Sería menosprecia. Dice un pasaje de la Escritura que si alguno menosprecia algo, la ley de Dios actúa con soberbia. Líbrenos, Dios. Pero ¿cuál es su actitud? ¿Verdaderamente vas a reverenciar a Dios? Tenemos nosotros que tomar nuestra responsabilidad por amor a Cristo. Nada nos va a mover si no amamos a Cristo. Por lo que podemos concluir que si no te mueve es porque no amas realmente a Cristo. Es porque has dejado tu primer amor. Y tienes que recapacitar. Porque si no lo haces, Dios puede traer un juicio. Dios puede quitar aún esta iglesia. Bueno, te irás a otra, sí, vete a otra, pero ¿dónde te puso Dios? Tú estás aquí porque Dios te puso aquí. Y debes de luchar por tu iglesia, porque es parte del cuerpo de Cristo. Si menosprecias esta iglesia, estás menospreciando el nombre de Cristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir igual? Tu corazón está endurecido. Repasa todo esto que vimos hoy. Aquí le vamos a dejar. Repásalo. ¿Realmente eres fiel en lo que haces en tu tiempo, en tus ofrendas? ¿Eres cumplido? Gracias a Dios que hay muchas personas que son intachables en ese aspecto. Pero si se te olvida, si pasa tiempo y no lo hiciste, no le estás dando el primer lugar a Dios. ¿Qué dice un proverbio? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos los lagares de vino y ¿qué? Se me fue bueno, tus vasijas rebosarán de mosto.
¿Estás cumpliendo realmente? Lo primero es para ti eso Dios, es Dios. Entonces es tu tiempo, tu presencia, tu compromiso con Dios. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por este estudio, gracias Señor por todas estas verdades que nos revelas, que son características del ser humano. Sabemos que nosotros las traemos, Señor, pero sabemos que tú nos has llevado a una nueva vida, que si realmente te hemos conocido somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron. Enséñanos a amarte por sobre todas las cosas, Padre. Enséñanos a vivir para ti. Enséñanos a honrarte, a glorificarte, Señor, con nuestros hechos, con nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, que esté presente en cada estudio, Señor, que esté presente los domingos de la iglesia y que sea una ilusión ir a encontrarnos contigo, que sea un gozo compartir con los demás, hermanos en Cristo, que sea un gozo estimularnos al amor y a las buenas obras, que sea un gozo servirte en todos los aspectos. Padre, bendice nuestra iglesia, trae ese avivamiento, pero también, Señor, haznos ver con claridad el error en que cada uno de nosotros puede vivir. Haznos ver si realmente hemos dejado nuestro primer amor, porque tú claramente el dictamen que le diste a la iglesia de Efeso fue, fue después celoso y arrepiéntete, pues si no quitaré el candelero de tu lugar, de tu lugar. Muchas cosas pueden suceder, Señor, pero te pedimos que tú preserves esta iglesia, que seamos un verdadero testimonio, reitero, de ti, de tu palabra y que vivamos para glorificarte. Señor, acuérdate de la mamá de Estela, síguela recuperando para que esté bien. Acuérdate de Margarita, Señor, ayúdala a poder terminar su duelo, que pueda ser renovada con esperanza de la vida eterna que tú das. Y Señor, por la salud de todos en esta iglesia te pedimos que nos mantengas en buen estado de salud y nos des la gracia y los medios para poder corregir cualquier cosa que esté mal en nuestros cuerpos, que aunque sabemos que se van deteriorando, tenemos un edificio en los cielos, y nuestra esperanza es que un día tendremos un cuerpo inmortal, perfecto, porque seremos convertidos a tu semejanza. Gracias por ello, Señor. Gracias por tu amor. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.